Muy buenos días. Ahí está. Tenía. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto poder saludarlos a todos y todas en una nueva edición de Epicentro Regional en este día lunes ya 29 de diciembre. Último lunes de este 2020-25, lunes que vamos a compartir contigo información de lo que está pasando en el ámbito político a nivel nacional. Y quiero saludar al equipo que está acompañándome este último lunes del año. Daniel Rosales en la puesta en el aire. Dani, hola. Y también está con nosotros Alberto Jarpa, presidente regional del Partido Demócratas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Daniel. Gracias por este lunes que marca ya un año que se va acabando, ¿no? Obviamente. Y se va acabando con distintas decisiones importantes para el país. Y sobre todo en un espacio de conversaciones, aprovecho de saludar a Cristian que se incorpora, donde hemos podido conversar y debatir distintos temas que a mi juicio pasan a ser un paso más, digamos, al análisis de cómo funciona el Estado, qué es lo que es el Estado y cómo se logra un bienestar social para la comunidad, que es lo principal, diría yo, en esto, ¿no? En estos tiempos, sí. Bueno, les cuento, mientras ahí acomodamos el micrófono de Cristian, comentarles que tenemos una temperatura actual de 15 grados en este lunes 29 de diciembre. La máxima estimada para hoy está en 35 grados. Cielo mayormente despejado, vamos a tener altas temperaturas en el día de hoy, así que es un lunes del infierno, podríamos decir, en temperaturas, ¿no? En temperaturas, por lo menos, en lo climático. ¿Cómo estás, Cristian Quiroz? Highway to Hell, canción de AC/DC. Camino a la carretera del infierno. Muy buenos días, estimadas Karen, Alberto, equipo y auditores y auditores. Llegamos al último programa de los días lunes. Sí, sí, porque el miércoles es el último del año. Claro, pero de los días lunes, así es que bueno, un saludo. Fue muy grato haber compartido micrófonos con ustedes durante este periodo de tiempo. Esperamos que haya sido un aporte nuestra participación para los radioescuchas. Y me imagino que hoy día, bueno, es un balance de lo que fue este año. Sí. No hicimos bromas del Día de los Inocentes porque ayer era domingo. Ah, sí. Pero bien. Bueno, yo quiero cumplir con lo mío, ¿ah? Quiero empezar el programa diciendo, bueno, no es uno blanco y uno negro para cada uno, pero es un alfajor, una mini torta de coco que tiene de todo. Muchas gracias. Tome, por favor. Aquí yo lo prometí. Muchas gracias. Dani Rosales, toma. Esta es la producción del programa. Claro. El último programa teníamos que esperar. Claro, no podía cerrar así nomás. Vamos a terminar dulce. Con sus alfajores argentinos. Sí. Con el gentil auspicio de Karen. Daniel me preguntó, porque como ayer subí una historia del viaje, me preguntó, ¿vas a ir mañana al programa? Sí, ya estoy en Chile, no te Yo tuve la duda también, dije, sí. Hemos tenido novedades de Karen. Sí, claro. Karen, ¿habrá programa o lo haremos en forma diferida desde allá, no, yo, los Andes? Siempre que, miren, soy lo más cumplidora que puedo. Lo sabemos. Y en eso, si me comprometo a algo, y dije que iba a estar acá el lunes, claro. Me pasó una vez que no pude hacerlo, pero porque me cerraron la frontera, entonces ya hay condiciones externas, digamos. Karen a las cumple, que... Karen 2028. Sí, Karen 2028, 2026 nomás, 2026 sí, nomás con el programa del próximo año, y con eso ya soy feliz. Le brillan los ojitos, Alberto, ya está pasando la ficha de demócrata, Karen. No. Claro, las fichas, aceptamos todas las fichas, por supuesto, pues. Gracias. Miren, bienvenido. Podríamos hacer un balance de lo que ha sido este año y también hablar un poquito de lo que ha estado pasando en estos días. En Argentina resonaba mucho y conversábamos también un poco lo del cambio de mando, qué es lo que es las expectativas que genera también en Chile. Leía en la encuesta CADEM que se elevó el optimismo de lo que se espera para el próximo gobierno. De hecho, se habla de que no se veía un optimismo en la gobernabilidad desde el año 2022, es la que mencionó por lo menos la CADEM de este domingo, ¿no? Pensaba también en el mensaje de austeridad que se dio también en la campaña anterior
anterior del candidato y hoy día presidente electo José Antonio Kast respecto al sueldo presidencial, y nos encontramos con una realidad hoy día de que va a asumir con un aumento casi del 40% en comparación al sueldo que tiene el presidente Gabriel Boric. Y yo dije, bueno, ¿esto será fake news? ¿No será? Y empecé a buscar y efectivamente encontré en diferentes prensas como en prensa nacional esta situación y dije, porque lo primero que pienso estando afuera es que puede ser una fake, claro, que puede ser una noticia falsa que está difundida a través de redes sociales. Llegando acá me puse en plan de buscar fuentes y efectivamente, o sea, y volvemos como a lo mismo, ¿no? A lo que la gente desalienta de la política. Es como nos dicen una cosa y cuando asumen se cambia la versión de manera casi instantánea. Cristian. Mira, yo veo dos temas. Uno, ese afán. Mira, ayer efectivamente me encontré con un antiguo director de un liceo acá de Chillán. Un hombre que fue dirigente del Colegio de Profesores a comienzos de los 90 y que pintaba para candidato. Entonces sale el tema, pues yo le pregunto, ¿qué pasó, profe? ¿Qué sé yo? Y me dice, mire, no se moleste, me dice, pero yo siento que para ser político siempre hay que mentir. Y a mí me cuesta mucho y no me gusta. Entonces le digo, sí, es una percepción y aquellos políticos que no mentimos, a veces no nos va tan bien. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente el candidato Kast planteó, y está grabado, lo dijo a los cuatro vientos, que él se iba a disminuir el sueldo. Y claro, hoy día encontramos un conjunto de explicaciones legales, técnicas, que estipulan que no es una decisión solo presidencial. Sí. En consecuencia, una persona que es candidato presidencial, que ha sido diputado en 3 periodos, qué sé yo, sabe eso. Algunos de sus asesores sabe eso. Y bastó con que dijera, mire, vamos a impulsar un cambio legal que permita la rebaja de sueldo. Vamos a promover una rebaja al aparato público, incluyendo el sueldo del presidente. Pero cuando tú prometes que me voy a bajar el sueldo a la mitad, la gente cree. Sí. Y hoy día nos encontramos con explicaciones. Entonces se hace campaña con promesa y luego se gobierna con explicaciones. Y eso no es sano, no es bueno. Ahora, la explicación, claro, son dos. El sueldo no lo fija el presidente. Exacto. Desde hace rato está la ley de presupuesto, hay una reglamentación, que hay una comisión, de hecho, con expertos externos y con parlamentarios que hace algunos años señaló cuál iba a ser precisamente cuando había una polémica por el rango de remuneraciones y se estipuló cuánto gana cada uno, que en la administración pública, Alberto, está con grados 1, 2, 3, qué sé yo, sí, A1, A2, C, etcétera. Pero hay otro elemento que es importante, aunque sea triste decirlo, pero la verdad a veces duele, como se señala. ¿Por qué el presidente electo Kast va a ganar más que el presidente saliente Boric? Por una sencilla razón que ocurre en toda la administración pública. La remuneración tiene un conjunto de asignaciones. Sí. Asignación de zona, asignación de antigüedad, etcétera, pero además asignación profesional. Y el presidente Boric no tiene asignación profesional. Bien. El presidente entrante la tiene y por tanto eso explica, uno, el reajuste y dos, la asignación profesional, que no es porque sea Kast. Por el título profesional. Por el título profesional. Es por el título profesional. Han tenido los presidentes anteriores, Bachelet, Piñera, Lago, Elwin, Frey. Esa es una de las razones también para no sembrar cizaña donde no la hay. Ok, ¿Ya? sí, se lo entiendo. Sí, ha sido también parte de esta polémica y hay que entenderlo igual que lo prometió en la primera campaña. O sea, estamos hablando o en la campaña anterior, mejor dicho, porque esta es la tercera, ¿no? En la campaña anterior, en donde prometió que se iba a bajar el sueldo a la mitad, el sueldo presidencial. Pero no dijo en qué año. Claro. O en qué campaña. Sí. Bueno, y en este caso, en este segundo periodo, pero sí lo que se prometió en este periodo de ser electo es austeridad fiscal. Sí, lo que se ha prometido es una reducción del gasto público en $6.000 millones. Sí se ha prometido entonces como lo que, a ver, el común de la gente puede pensar, ya está bien, pero si está prometiendo que va a haber una reducción en el gasto, uno podría pensar en que una de esas opciones podría ser incluso su propio sueldo, ¿no? O sea, lo dejo ahí y espero dejo la pelota picando y espero la respuesta de Alberto Jarpa. A ver, este tema de los sueldos de la administración pública es un tema que se arrastra desde la vuelta a la democracia. Recuerden ustedes que el presidente Elwin fue uno de los que tuvo menos ingresos
dentro de su ejercicio. Además, en un periodo bastante corto, ustedes recordarán, ¿no? Pero aquí hay sueldos que superan al presidente de Chile. Los parlamentarios, ya te podría decir, los diputados de nuestro país ganan más que el presidente de Chile. Del Banco Estado, por ejemplo, que gana 17 millones, o del Banco Central. Sí. Entonces, la explicación o la pregunta, ¿por qué un sueldo de un presidente es inferior a otros sueldos del Estado, digamos? Sí, del aparataje del Estado. Del aparataje del Estado. Entonces hay inconsistencias que ojalá en algún minuto esto se arregle, porque no puede ser que sea, digamos, tema opinable, y eso debería haber estado instalado hace rato y haberse regulado. Pero es parte de lo que tiene que hacer un país, generar, digamos, monto razonable al rango, porque claramente un presidente independiente, su patrimonio personal, porque aquí hay, yo creo que las condiciones son para todos iguales, o sea, es la institución presidencia de la República, exactamente, no es la persona. No es la persona. Entonces yo creo que hay que separar la persona del cargo, digamos. Sí. Aquí el cargo es presidente de la República y el que debe tener. Mira, antes de seguir avanzando, yo quería contarles una información lamentable. Falleció un ex colega mío, directo del Consejo Regional del Biobío, Óscar Ferrell, y aprovecho estos micrófonos de entregar esta información. Fui a Concepción, participé de su velatorio. Óscar Ferrell, ex director nacional de vialidad, ex presidente de la Democracia Cristiana del Biobío regional, un líder político de la Democracia Cristiana muy significativo, que acompañó a muchas camadas de políticos, enseñó, entre eso quien habla. Me tocó ser jefe de bancada cuando él era presidente presidente del partido y además consejero regional, presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo Regional. Un gran hombre, una muy buena persona, que se nos fue con 78 años, diría yo, bastante joven. Todavía tenía mucho por entregar, así que aprovecho de informar. Creo que no muchos supieron, y por eso seguramente no llegaron muchos a Concepción. Por las fechas, tal vez. También Así puede que ser. quería entregar ese reconocimiento a un hombre que en la política dio mucho, un gran hombre de acuerdo, que es lo que yo creo que necesita un país, y sobre todo cuando estamos en situaciones de crisis, tanto nacional como internacional. Yo no creo que la situación que vive el mundo es una situación de crisis. Yo veía ayer a Trump con el presidente de Ucrania, y ojalá que se llegue a un acuerdo en forma lo más próximo posible, sí, porque la verdad que tener guerras y el mensaje de austeridad, actual, Alberto, que ese, por lo menos entiendo el contexto, porque nosotros también cuando hemos conversado acá en el programa entendemos que hay un tema mundial, ¿no? Hay una situación internacional desde lo económico, en materia de seguridad, ¿cierto?, que no dejó exento a Chile. Y en esto el mensaje de austeridad también va por ese lado, el mensaje que entregó el presidente electo. Y por eso también te preguntaba, como para ir cerrando ese tema y irnos a otro, porque tengo también otros acá, como los nombramientos de ministros y otras cosas. Sí, por eso yo creo que la primera indicación que deberíamos tener claro, nosotros que de alguna manera tenemos un micrófono, es que el cargo de presidente debería tener un estándar adecuado, independiente que el presidente sea, con las reglas claras. Y eso significa una remuneración acorde al cargo, a la autoridad, y que en definitiva se deje hablar del sueldo del presidente, si hay cosas que hacer, cosas importantes que hay que preocuparse. Entonces creo que de una vez por todas lograr que este país tenga regularizado el tema de los ingresos de las autoridades. Ya.
Tema ministerios. Estaba también entre las noticias, está que la secretaria general del Partido Republicano ya estaría dando luces de quiénes serían parte de este cuerpo, ¿no? Que son los ministros del próximo gobierno. ¿Cuáles son esos nombres? Los dos, por lo menos, que estarían como casi definidos sería Mara Cedini, quien quedaría como vocera de gobierno, que era una, digamos, como algo que ya se veía venir, y José Luis Daza en Hacienda o Economía, que justamente también lo hablamos por la visita a Argentina, ¿no? Sí. Ese sería por lo menos hoy día lo que se estaría hablando de quienes ocuparían dichos ministerios. Hay otros nombres también que se barajan, por ejemplo en salud podría estar Enrique París o la ex subsecretaria Paula Daza, pero ahí habría un conflicto como de interés propuesto por ellos mismos, porque dos Daza no podrían estar en el gabinete. Es lo que por lo menos hasta el momento se ha estado viendo, y en este caso también se comenta si es que parte del Partido Libertario podría formar parte de alguno de los miembros de los ministerios que tiene nuestro país, ¿no? ¿Qué piensan de estos nombres? Mira, yo creo que hay una antigua máxima en política que quien entra papa sale cardenal. Y otra de las frases, el que se mueve mucho no sale en la foto. ¿Ya? ¿Qué quieren decir ambas cosas? Que okay. Claro, el que suena siempre como el candidato a un nombramiento público, finalmente no resulta nombrado, sino que es al primero, como en el fútbol, al primero que se marca. ¿Ya? Y muchas veces se filtran nombres a la prensa precisamente para que los puedan bajar. Primera reflexión, que es algo que uno siempre ha escuchado en política. La segunda, que hay nombres como el caso de Mara Cedini, que hoy día ya está haciendo cumpliendo el rol, de vocera de la oficina del presidente electo, la OPE, como le han denominado, ¿verdad? Y que durante la campaña cumplió ese rol también. Sí. Entonces no resulta sorpresivo, además que tiene bastantes cualidades comunicacionales para cumplir ese rol, cercana y de confianza del presidente electo. Sí. Ahora, los otros nombres, el de Daza, perdón, eso no debe pasar al aire, pero cuando uno está con el nada que hacer. No hay problema. El caso de Daza, a mí me llamó la atención, y lo decía el otro día, cuando el propio Daza, en un programa de televisión argentino, informa el ofrecimiento que se le había hecho desde Chile. Y eso es como también pasar a llevar un código básico. O sea, si el presidente plantea algo, queda la confidencialidad hasta que el presidente lo haga público, lo anuncie. Sí. Pero uno no puede. Entonces eso también me llamó la atención. Ahora, el resto de los nombres, yo creo que aún queda harto paño que cortar. Mal que mal, son muchos los partidos que están detrás hoy día, e independientes que están detrás de la candidatura de José Antonio Kast, y por tanto esos equilibrios, el peso parlamentario, la negociación con algunos partidos en el Congreso, que finalmente queda harto todavía. Eso, ¿qué cualidades debe tener un ministro o ministra para poder ocupar el lugar? No solo yo creo que la expertise técnica, ¿no?, que pueda manejar en el rubro, que sería ideal, sino que también esa capacidad de poder llegar a acuerdos y de negociar, en este caso en el Parlamento, o de generar esta posibilidad de diálogo y facilitarle también un poco el trabajo, entre comillas, al presidente de la República. Bueno, aquí claramente hay experiencia, y los que estamos en política desde muchos años sabemos que tienen que haber algunas cualidades. Ya. Y los atributos tienen que ir, por un lado, en lo técnico, pero por otro lado en lo político. Porque hay muy buenos técnicos que en el área política se caen. Sí. Entonces eso no genera una distancia del objetivo, que es tener buenos acuerdos, avanzar en políticas públicas. Por lo tanto, la mezcla entre lo técnico y lo político es lo deseable. Para eso diría yo que en definitiva la coalición de gobierno, o esta cantidad de partidos, como decía Cristian, tiene equipos o cuerpos con experiencia que pueden llegar a instalarse rápidamente, porque creo yo que 4 años es poco tiempo. Sí. Cuando llegan personas, y le pasó a este gobierno, personas que no tenían el expertise, demoraban 1 año en aprender, y el segundo año en desarrollarse, el tercero estaba en conflicto, y el cuarto ya se acabó. Entonces el tiempo es muy corto, por lo tanto tener jugadores que ya tengan bastantes horas de juego
permite que los procesos se acorten y que sea más rápido, sobre todo pensando en lo que la CADEN, tú iniciaste este programa con las expectativas de la población. Sí. Y la población tiene expectativas de cambio, expectativas de que el año 2026 va a ser un año mejor en cuanto a desarrollo, y creo que allá donde se debe apuntar, cómo se instala un equipo que empieza a trabajar al tiro y que no empiece a aprender qué es lo que debe hacer, porque ahí es donde se genera el tiempo muerto, digamos, y lo poco efectivo que puede hacer un gobierno. Ya. ¿Qué cualidades debe tener un ministro, Cristian Quirós? Yo creo que efectivamente es necesario que compatibilice la consistencia política con la técnica. Bien. Cuando es solo un político sin elementos técnicos pasa a ser muchas veces un demagogo, Claro, un politiquero. Cuando es solo técnico, sin los elementos políticos pasa a ser un tecnócrata. Y el Estado requiere algo más que eso. Por tanto, creo que tiene que ser una síntesis de ambos. Segundo, la integridad ética, la probidad administrativa. Eso es clave. Tercero, la experiencia. Creo que un ministro de Estado tiene que haber hecho el servicio militar previamente. Es decir, tiene que conocer el aparato público. Sí. Alguien que viene directo del directorio de una empresa, o directo de la Cámara, o directo de la casa, o de un movimiento estudiantil, a ser ministro, creo que no funciona. Creo que la experiencia es clave. Y hay una cualidad que me parece esencial, que es la capacidad de articular acuerdos. Okay. Creo que los ministros de Estado tienen que ser personas dialogantes, capaces de conversar con su sector, pero por sobre todo con el sector adversario, para construir acuerdos de mayoría que permitan que el programa de gobierno expresado en sus sectores, su cartera, se exprese en políticas públicas, pero también en instrumentos legales que son tramitados en el Congreso. Por tanto, son elementos que creo que los ministros de Estado deben tener. Y aquí no es un tema de edades, es un tema de experiencia. Puede haber gente muy joven con mucha experiencia. O con muchas de estas cualidades que acabo de denunciar. Y puede haber gente mayor, pero que no tiene esa experiencia. Sí. ¿Me entiendes? Entonces no es un tema generacional, no es un tema de edad, sino que tiene que ver con competencias, con cualidades, con características, con relatos de vida que entregan, a mi juicio, ciertas competencias para poder ejercer un buen ministerio. Bien. Ahora sí, últimos minutos, balance de este año 2025. ¿Cómo ha sido desde podríamos hablar desde lo macro hacia lo más territorial o lo más pertinente a Ñuble? Pero justamente ha sido un año en que hemos tenido elecciones primarias, parlamentarias, presidenciales, ¿cierto? Ha sido bien movido en lo político este año. Sí, fue un año de muchas elecciones, presidencial, primera y segunda vuelta, primarias para elegir candidato presidencial, parlamentaria. Entonces, fue un año de harta elección, saliendo las elecciones el año pasado. Ahora, como resumen del año de lo macro a lo micro, como decías tú, Karen, yo creo que lo primero que se afianzó la pérdida de poder del presidente en ejercicio. Yo creo que la guinda de la torta es el informe de la Comisión Política del Partido Comunista, que los indica como responsable de la derrota de Allende Jara, Gabriel Boric. Entonces, cuando uno de los partidos más importantes de la coalición, que tiene, por ejemplo, la ministra secretaria general de Gobierno, que tiene roles importantes en el Ministerio de Educación, qué sé yo, que tuvo un rol durante la campaña también de él, qué sé yo, hoy día los indique, es lo que vemos. O sea, efectivamente, yo en algún momento lo dije en este mismo programa, Karen, tras la derrota del apruebo en el segundo plebiscito constitucional, el presidente Boric perdió poder. Ahí comenzó el síndrome del pato cojo y termina este año ya con una muy baja popularidad, en donde además, a propósito, cuando tú iniciaste, dijiste, mira, la encuesta acá señala un optimismo de gobernabilidad respecto, solo comparar con el 2022, claro, porque al inicio de los gobiernos, 2022 era el inicio de Boric, siempre hay un periodo de luna de miel. Exacto. En donde incluso a quienes no votaron por determinado candidato dicen, no, si ojalá que le vaya bien, para que le vaya bien al país. Entonces es un veranito de San Juan que tenemos, pero Boric lo tuvo y creo que se aprovechó estos 4 años. Y para quienes están pensando que es un nuevo líder, qué sé yo, sí, es un hombre joven, pero creo que no estuvo a la altura que la coalición y el país esperaba a él como presidente. Y yo creo que aquí hay una profunda reflexión que no es solamente culparlo a él, sino que yo espero que las oposiciones, porque aquí termina un ciclo político y termina también la coalición, como lo ha dicho el PS, el PPD, qué sé yo, termina la coalición. Y lo que viene ahora es articular probablemente la oposición en el Congreso, pero también la formación de la nueva coalición política,
qué partidos van a estar ahí, qué movimientos van a estar ahí. Eso es un tema que hay que determinarlo y hay que buscar nuevos liderazgos. Yo creo que acá personas como el propio Gabriel Boric, Jared Jara, claro, tienen un derecho, pero no son los únicos. Entonces pretender que una coalición que termine en estas condiciones, entregando al gobierno al Partido Republicano, tiene el derecho propio, no. Yo creo que acá tiene que haber una discusión política profunda de reconocer los errores, de valorar los aciertos, de redoblar los esfuerzos y de identificar aquellos elementos que hagan tener la sintonía a la centroizquierda, al progresismo, de cara al próximo periodo. O sea, esto no puede salir gratis, eso es lo que dijo, no puede salir gratis. Entonces hay una coalición diferente, en la derecha hay una coalición diferente, esto ya es más que republicanos, que libertarios, o que los socialcristianos, hasta Chile Vamos, hay partidos de la exconcertación, o sea, o gente que viene de partidos de la concertación. Entonces cambió el escenario, y pretender seguir mirándolo como hace 2, 3, 4, 5 años es no entender lo que está pasando. Yo creo que tenemos que ser capaces de ver con profundidad qué estuvo detrás de estos cambios tan profundos. Muy bien. ¿Tu reflexión, Alberto? Sí, yo primero quiero indicar que efectivamente los ciclos políticos terminan. Y aquí partió con la concertación, que la concertación tuvo 30 años de gloria, de gobiernos que hicieron cambios en el país sustanciales, y que se fue izquierdizando esta concertación y terminó con el Partido Comunista, en este gobierno con el Frente Amplio, se quiere eso más todavía, y como dijo recién Cristian, se cumplió un ciclo, y ese ciclo significa volver a pensar cuáles van a ser las composiciones, los acuerdos políticos, en este caso con las fuerzas parlamentarias, que es donde la oposición va a tener representación y capacidad de moverse. Entonces, lo que viene efectivamente, por un lado, es un cambio de gobierno que claramente todos esperamos que los gobiernos les vaya bien, porque en la medida que tengan éxito, eso baja a la población y hace que tengamos un país mucho más resuelto en materias que sabemos que hoy día son urgentes de atender, como la delincuencia, el emprendimiento, la productividad, la salud, que es otro de los temas que a mi juicio han perdido capacidad de gestión notablemente, digamos. Y aquí el gobierno regional ha tenido que apalancar muchos recursos para que se operen prótesis de cadera y una serie de cosas que tendría que haberlo hecho la institucionalidad, el ministerio, y que sin embargo ha tenido que hacerse cargo la región de una problemática importante para la población. Entonces, cuando tú ves eso, también esperar que este próximo año, ya con la instalación del próximo gobierno, las cosas sean mejor y ojalá, como decía Cristian, la población siempre espera que sea mejor, y creo que ese es un buen sentimiento. La política son visiones que uno tiene, cómo hacer las cosas, y yo creo que aquí todos tienen el derecho de poder entregar lo mejor, y después la población evalúa en los tiempos electorales. Mira, perdón, un par de segundos, Karen. Ya. Lo dice Alberto, el rol que ha cumplido el gobierno regional en Ñuble y, por cierto, en otras regiones, es clave. Se supone que cuando no es posible resolver algo regional localmente, debe actuar en subsidio el gobierno central. Acá ha sido al revés, donde no ha podido gestionar eficientemente el Estado central, ha tenido que actuar el gobierno regional en buena hora. Y ese es uno de los temas que a mí más dolor tengo con el presidente, porque yo creí cuando dijo voy a salir con menos poder de lo que entro, porque vamos a transferir poder a las regiones y vamos a fortalecer la descentralización. Y lo digo responsablemente, ha sido el gobierno más centralista que hemos tenido en los últimos años, y ha sido un retroceso para la descentralización, con recortes presupuestarios, sin traspaso de competencia sustantiva. Por el contrario,
manteniendo la figura del delegado presidencial, y esta no es una crítica a las personas que han ejercido el cargo, Sí, claro. es a la figura legal me refiero, y por tanto yo siento que ese es uno de los temas precisamente que es complejo de haber prometido y no haber cumplido. Muy bien. Cristian Quiroz, Alberto Jarpa, que tengan un buen cierre de año 2025 y un inicio y un próspero año 2026. Para ambos, gracias por aceptar el desafío de acompañarnos en Epicentro Regional, por darle también un plus y un valor desde su opinión a elevar la conversación en lo político en la región y en el país. Así que muchas gracias por acompañarnos durante este ciclo, desde abril que estamos juntos. Imagínate. Oye, un buen periodo, agradecerte Sí, sí. a ti por la confianza. Hemos estado todos los lunes. Sí. El día lunes siempre es pesado, pero creo que le dimos al menos un aliento a seguir trabajando en la semana con información política, que es la que nosotros entregamos acá con mucho agrado. Muchas gracias por la invitación. Saludo también para este nuevo año. Sí. Dicen que es mala suerte, pero igual deseo pues. antes que sea un año de mucha salud, de mucha vida, de mucha fuerza, y a cuidarse para que sea el 2026 completo, porque vengan muchos más. No se va la vida el día 31 en la noche con las celebraciones, feriado largo. Cuidarse las altas temperaturas, cuidar a las mascotas, perros, gatos, lo pasan muy mal con los fuegos artificiales y con el calor, Pero al igual no que hay las juego, personas no. que las personas mayores. No es legal. No legales, no legales, Ya. pero de repente gana un club de barrio y hay Sí, hay fuego, pirotecnia. entonces hay pirotecnia. Sí. Así que a cuidarse mucho para que la semana próxima seamos los mismos o más, pero no menos. Ya, muy bien. Que tengan un muy buen resto de año y un buen inicio también 2026. Nosotros, Daniel Rosales, nos vamos a la pausa y ya seguimos en Epicentro Regional. Que estén bien. Chau, chau.